Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a bajar porque me encuentro más cómoda aquí con vosotros. Gracias a todos. De verdad, sé el esfuerzo que hacéis. Gracias, ya estamos muy cansados. Y también agradezco, por supuesto, a Sergio, apoyo las palabras de Pedro. Creo que estás cambiando el sentido de la atención médica en la región de Murcia, no solamente a nivel de cardiología y la relación con la atención primaria, sino a nivel de otras especialidades. De hecho, la prueba la tienen que has conseguido que estén aquí distintas especialidades y distintos estamentos médicos, que también agradezco a Enfermería que esté aquí con nosotros, tan importantes en nuestro trabajo de atención primaria. Yo siempre lo digo, de verdad, gracias a todos. Creo que tenemos que ir en el mismo barco, como ha dicho Ana, y pienso que todo será mucho más productivo y sobre todo para el paciente, que al final yo creo que es lo que nos mueve en nuestro día a día. Bueno, sin más rollos, que vamos muy tarde, voy a intentar hacerlo rapidito. Yo voy a hablar de la hipoglucemia en el anciano. Supongo que Sergio pues me metió en esto porque yo tengo un paciente un grupo de pacientes muy mayores y bueno, pues supongo que lo llevo como puedo, pero voy a ver si os puedo transmitir alguna idea, ¿vale? Voy a poner de ejemplo a mi paciente Vicente. Es un paciente de 82 años que me llaman porque hace 3 días comienza con un dolor epigástrico y unos vómitos y malestar, lo ven rarito y tal, y como que está dejando de comer. No ha tenido fiebre, no ha tenido fatiga, no ha tenido dolor torácico, no tiene clínica miccional, por lo demás, muy anodino. Pero en las últimas 24 horas lo notan que ya está más postrado y que además orina menos, con lo cual ya se han empezado a preocupar y dicen, pues que venga la doctora porque ya esto se nos va de madre. Como antecedentes personales, es hipertenso y dislipémico, tiene una diabetes tipo 2 de 16 años de evolución, importante, tiene una enfermedad de Alzheimer, tiene una FA, una ACV hace 6 meses que afortunadamente no le dejó secuelas, y tiene una enfermedad renal crónica en estadio 3B. ¿Os suena? ¿Tenéis algún paciente de este tipo, verdad? Su situación basal es que es dependiente parcial para las actividades básicas de la vida diaria, come solo, camina con su andador y lo tienen que ayudar para el aseo, lógicamente. Tiene un deterioro cognitivo moderado, o sea que es un paciente en principio frágil, ¿no? Lo consideráis, yo, en atención primaria, es un paciente frágil. El tratamiento que lleva es una quetiapina, una pixaban, un bisoprolol, furosemida, gliclazida, metformina, omeprazol y desquetoprofeno encima, porque el pobre también encima tiene dolores. No le falta de nada. A la exploración física lo encontramos, pues si el paciente está tocadito, ¿vale? Está con mal estado general, tiene tendencia al sueño, está pálido y sudoroso, la temperatura está bien, la tensión controlada, la frecuencia cardíaca un poquito alta en 100, pero la glucemia está en 41. La auscultación era normal, la auscultación pulmonar, una hipoventilación, pero también como muy anodino, abdomen normal. El resto de la exploración era normal. Lo único a nivel neurológico, pues eso, pues que estaba el abuelo ahí un poquito como más perdidillo, ¿vale? Pero no impresionaba así de nada. Pero bueno, lo llamativo, evidentemente, la glucemia. Entonces, sospechamos una hipoglucemia severa porque tenía unos niveles muy bajos de glucemia en el paciente frágil, evidentemente es un paciente frágil y sospechamos que hay un deterioro de la función renal, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Por los antecedentes del paciente y la clínica, ¿no? Parece que nos cuadraba. Bueno, un poquito ya orientativo, la hipoglucemia, si os acordáis, el valor crítico es a partir de 70, ¿vale? A partir de ahí nos debemos de preocupar. Incluso en 70 debemos intentar darle sus hidratos de carbono, mantener, vigilar de cerca, porque el riesgo es alto, ¿vale? El nivel umbral es de 50, a partir del cual aparecen los síntomas neurogénicos, ¿vale? Que son los típicos, los adrenérgicos, los colinérgicos, pero por debajo de 30 ya aparecen los neuroglucopénicos, que ya son los neurológicos, que en concreto coinciden más con los síntomas que tenía el paciente nuestro, ¿vale? Más el aturdimiento, ¿vale? Más a nivel neurológico que lo que es a nivel físico. Recordad que el valor crítico de glucemia está entre 54 y 69 miligramos, ¿vale? Eso es peligroso, ya por debajo ni os cuento. Eso es importante. La hipoglucemia en el anciano tiene consecuencias especialmente graves, porque
normalmente suele empeorar la enfermedad cardiovascular que ya suele tener el paciente anciano, fomenta las caídas y lesiones y aumenta el riesgo de muerte y favorece también el deterioro cognitivo del paciente. Y en nuestro paciente en concreto ya estaba el pobre un poco tocadito. La detección también es problemática porque en los ancianos efectivamente produce pocos síntomas y además el reconocimiento no suelen notar las hipoglucemias, ¿vale? Ahora veremos, pero es difícil de detectar a veces si no lo sospechamos. Y además hay múltiples factores de riesgo del paciente anciano, ¿vale? La polimedicación, la comorbilidad, los ingresos recientes, la insuficiencia renal sobre todo. ¿Quiénes de los pacientes ancianos tienen más riesgo de hacer una hipoglucemia grave? Fundamentalmente el tiempo de duración de la diabetes. A partir de los 10-15 años de evolución de la diabetes, por cada año que vaya pasando, aumenta el riesgo de hipoglucemia un 2%. Pero es que los que tienen úlceras periféricas, el riesgo de hospitalización aumenta un 71% por hospitalización de hipoglucemia. Una hemoglobina glicosilada menor del 6%, 6,5%, pero también superior al 9%, también aumenta mucho el riesgo de hipoglucemias. El índice de masa corporal bajo, por debajo de 18, 18,5, los delgaditos, por supuesto la insuficiencia renal, haber tenido episodios previos de hipoglucemia, pero sobre todo las hipoglucemias inadvertidas, que suelen ser las más frecuentes, sobre todo en los pacientes ancianos. 1 de cada 13 no se entera de las hipoglucemias, ¿vale? Es importante. Y luego la neuropatía autonómica propia del paciente diabético, por eso normalmente los síntomas son difíciles de detectar. A nivel del tratamiento, pues un tratamiento intensivo o una intensificación reciente del mismo. De fármacos, la insulina, los que aumentan la tendencia a la hipoglucemia, la insulina, las glinidas y las sulfonilureas, y otros fármacos que también suelen tomar este tipo de pacientes, los betabloqueantes, los neurolépticos, algunos antibióticos, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el trimetoprim, sulfametoxazol, que utilizamos a veces para las infecciones de orina, estas recidivantes y tal. Todo eso favorece las hipoglucemias, son factores a tener en cuenta en la polimedicación. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? Sí, me podéis interrumpir sin ningún problema, ¿vale? En los ancianos, como hemos dicho, predominan los síntomas neuroglucopénicos, que son los que aparecen justamente con los niveles de azúcar más bajos, como hemos dicho, por debajo de 30. Los adrenérgicos aparecen por debajo de 50, ¿vale? Son los más frecuentes y estos son más en la gente normal, más jovencita, más normal. Pero en los pacientes ancianos, este tipo, que son los síntomas que normalmente nos llaman la atención, en los pacientes ancianos no aparecen, con lo cual hay que tener la sospecha ante un cuadro de confusión, de debilidad, mareo en un paciente anciano, siempre tener en cuenta que puede ser una hipoglucemia, porque habéis visto que el cuadro de presentación a veces es muy anodino. Está mareado, el abuelo está mareado, no come, no orina, así un poco, ¿vale? Y encima la exploración es como muy anodina. Bueno, ¿cuáles son los antidiabéticos que producen mayor riesgo de hipoglucemia? Ante todo, la insulina. La insulina. Incluso un 30% de riesgo de hipoglucemia al año. Seguida de cerca por las sulfonilureas y también las glinidas en menor proporción, pero también las glinidas. Son, en principio, los fármacos que debemos tener cuidado en el manejo con el paciente anciano. Hay que vigilarlo muy de cerca. El tratamiento de la hipoglucemia, ¿estáis un poquito al día del tratamiento de la hipoglucemia? ¿No? Como afortunadamente no son muy frecuentes, a mí tampoco me suele pasar muy a menudo, pero cuando pasa la verdad es que te ves un poco así en el agobio de decir, y más en un domicilio, agobia un poquito, y por eso le he puesto, porque agobia un poquito decir, Dios, ¿vale? Pero bueno, entonces lo repetimos, se ve un poquito mal, pero es que me ha sido imposible hacerlo mejor, ¿vale? Si el paciente, la hipoglucemia no grave, ¿vale? Cuando el paciente está consciente, lo primero que tenemos que hacer es darle la regla del 15×15, ¿vale? Los 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida, eso dárselo y esperar los 15 minutitos. Si mejora, pues entonces le damos el suplemento de hidratos de carbono complejos, ¿vale? Y ya seguimos monitorizando y seguimos viendo. Si el paciente está tratado con insulina, entonces, en la hipoglucemia que nos grave no hace falta variar la dosis de insulina. Seguimos manteniendo la misma dosis de insulina, ¿vale? Y siempre monitorizando. Pero si no tiene tratamiento con insulina, sobre todo con las sulfonilureas, importantísimo, hay que hacer una medición de glucemia, no se ve en toro, pero hay que hacer una medición de glucemia entre 6-8, cada 6-8 horas durante 24 horas por lo menos. Hay que monitorizarlo por el largo efecto de las sulfonilureas y la persistencia de la hipoglucemia, aunque aparentemente esté bien corregida, ¿vale? Y si no mejora con la administración de los 15 gramos de glucosa, de hidrato de carbono, volvemos a repetir,
¿vale? Le damos un segundo suplemento. Si mejora, le damos un tercer suplemento aún así y un suplemento de hidratos de carbono complejos. Y si no mejora, lo mejor es volverle a dar otra vez y ya derivarlo al hospital. O sea, ya se sale un poco del campo nuestro de primaria. Aunque yo creo que no aguantaría tanto. Nunca me ha ocurrido, afortunadamente, pero no aguantaría tanto. Pero bueno, ¿vale? En principio, según el estado del paciente, esto siempre es individualizarlo, según el estado del paciente, según las condiciones, según también nuestras condiciones, ¿vale? Entonces, eso es un poquito la guía. Bueno, y del episodio grave de hipoglucemia. Este sí que nos pilla aquí el toro. Si el paciente está obnubilado o incluso inconsciente, ahí ya tenemos que meter el glucagón. Sí o sí, glucagón o glucosa si la tenemos a mano, ¿vale? Y luego, si el paciente, depende del tratamiento que lleve el paciente, si el paciente está tratado con insulina, si ha mejorado, entonces le damos el suplemento de los 15 miligramos de hidratos de carbono simples y monitorizamos, ¿vale? Pero aquí hay que bajar la dosis de insulina. Eso sí, cuando ha habido una hipoglucemia grave ya hay que bajar la dosis de insulina a un 20%, ¿vale? Y si no mejora a los 15 minutos, volvemos a meterle otro glucagón, ¿vale? Porque ya la cosa pinta mal. Si mejora, suplemento de 15 miligramos y manejo de la dosis de insulina. Y si no mejora, su suerito glucosado y echando leche, que llegamos tarde, ¿vale? Si está tratado con sulfonilureas, atención. Si mejora, su suero y al hospital. Y si no mejora, otro glucagón y al hospital, su suero y al hospital. Siempre una hipoglucemia en paciente tratado con sulfonilureas, siempre al hospital, siempre. Por el largo efecto de las sulfonilureas, aunque aparentemente parece que sí, las sulfonilureas son muy puñeteras y sobre todo en el paciente anciano, con perdón. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Vale? Siempre al hospital, siempre. La insulina podemos. Como curiosidad, bueno, he puesto un recordatorio de la dosis de los 15 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Que es el vaso de zumo o de refresco azucarado y ya... Un minuto, vale. Y si manejamos el azúcar, pues 2 sobres, 3 terrones o una cucharada sopera. Básicamente así, pues el vasito de zumo de tal ¿vale? Meter. Eso ante todo, meter. ¿El algoritmo de tratamiento en el diabético mayor? Pues por seguridad. Lo primero, hacer una valoración geriátrica integral. Eso es básico, ¿vale? A nivel funcional, a ver, incluso a nivel social, que en atención primaria sabéis que lo tenemos muy en cuenta, la situación social del paciente y la expectativa de vida. Si es un paciente frágil o con una demencia moderada, en principio, contraindicados, lo que hemos dicho, solamente nos deberíamos manejar con la metformina, los IDPP4 y la insulina, que en principio son los fármacos más seguros, aunque tienen sus peculiaridades y sus ajustes. En una insuficiencia renal avanzada, ya en los estadios 4 o 5, en principio IDPP4 y insulina, y todo lo demás, en principio, no estaría recomendado. Y cuando tiene enfermedad cardiovascular, si la situación del paciente lo permite, ahí ya deberíamos meter más los SGLT2, los análogos del GLP-1, con sus muchos cuidados, y en principio estarían contraindicadas o no recomendadas las sulfonilureas y las glinidas por los riesgos. En atención primaria, ¿qué debemos hacer? Lo primero, detectar los pacientes en riesgo de hipoglucemia, lo que hemos dicho, ¿vale? Larga evolución de la diabetes, en fin, no nos vamos a repetir. Valorar siempre la función renal, importantísimo. La función renal nos condiciona prácticamente todo en el diabético. Individualizar, intentar no sobretratar. Sospechar siempre lo que os decía, las hipoglucemias de repetición, sobre todo las no inadvertidas, y tener en cuenta siempre el glucagón siempre a mano y el paciente que esté instruido y tenerlo siempre también a mano. Y adiestrarlo al paciente en el uso de los medicamentos, ejercicio y tal. No sé si os suena el cuestionario de Clark, que es el que valora las hipoglucemias no percibidas, y precisamente en el paciente anciano sería aconsejable que se lo pasásemos con cierta frecuencia, precisamente porque el paciente no se da cuenta de las hipoglucemias. Entonces es un cuestionario por la rapidez, pero bueno, lo podéis descargar o si queréis os lo paso, ¿vale? El que queráis me lo pedís. Y bueno, registro una serie de ítems donde hay una probabilidad de que el paciente haya sufrido hipoglucemias inadvertidas, con lo cual nos obliga a vigilar a ese paciente, a reevaluarlo y a intentar estar encima del tratamiento. Bueno, como recomendaciones generales, objetivos razonables para un paciente mayor de 75 o 80 años, en principio, a nivel de hemoglobina glicosilada, en general, recomendado un 8%. Si es joven, con buena calidad de vida, buena expectativa de vida y tal, se puede mantener 7,5 como un adulto joven, pero en general, en una media del 8%. Incluso sería razonable un 8 o 10%. Es que con el paciente anciano tenemos que llevar muchísimo cuidado. Más vale que lo esté un poquito alto, que no le va a pasar nada, pero las hipoglucemias son muy peligrosas. En cuanto a niveles de glucemia basal, intentar que no baje de 90.
¿vale? Hemos dicho que a partir de 70 ya sí, pero intentar mantenerlo siempre por encima de 90 y deseable entre 90 y 160. Aquello que el abuelo, yo tengo una que me viene, es que tengo 124 y estoy preocupada y no veo la forma de decirle, pues es que estás estupenda, pero bueno, ¿vale? Eso es puntual. En principio 90-160, incluso 180 si tiene tendencia a hacer alguna hipoglucemia, sea a través del cuestionario que lo detectemos o que la ha tenido, ¿vale? Si hay hipoglucemias nocturnas. Y también intentar evitar las hiperglucemias sintomáticas mayores de 270. Hemos dicho antes que la hemoglobina glicosilada hay un riesgo. Si hay una hemoglobina glicosilada por debajo de 6, tanto por encima de 9, ¿vale? Una glucemia muy alta, sobre todo si son sintomáticas, es un alto riesgo de hacer cuadros de hipoglucemias. Bueno, ya para finalizar, diréis, bueno, ¿y qué ha pasado con el paciente? ¿No? Que yo me he enrollado con la hipoglucemia. Os he dado una charleta y al final nuestro pobre paciente, pues lo mandamos al hospital, lo estabilizamos un poquito, lo mandamos al hospital y desgraciadamente falleció a las 48 horas. Por eso lo he traído como ejemplo, porque fue durillo, porque efectivamente hizo un fracaso renal agudo, fracaso multiorgánico, por una sepsis urinaria. ¿Vale? Entonces, bueno, es un cuadro así que no lo parecía, lo he puesto porque me ha parecido ilustrativo, ¿no? A mí me dejó mal cuerpo, pero bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Gracias por vuestra atención.